Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Un saludo cordial a nuestros primeros invitados, el doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral y dirigente de la organización Voces por la Democracia, y al doctor Esteban Ron, decano en la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Tenemos ya el calendario electoral, calendario absolutamente apretado, 8 días de campaña electoral. Y ayer leíamos lo que se hizo público, este comunicado de Voces por la Democracia sobre las elecciones anticipadas, en donde hay una serie de puntos que establece observaciones, cuestionamientos. Voces por la Democracia, partiendo de un hecho, el calendario electoral que ha propuesto el CNE para estas elecciones, consagrado en el artículo 61, numeral 1 de la Constitución, y los plazos establecidos. ¿Cómo desarrollar este calendario electoral? Doctor Carlos Aguinaga, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo cordial a Esteban, a todos los radioescuchas y quienes siguen a Radio Democracia a través de distintos medios. Bueno, en el Consejo Consultivo de ayer, al menos lograron las organizaciones políticas, ellos sabrán por qué, entiendo, habrán analizado, se ampliaron ya los plazos a 13 días la democracia interna, a 13 días el registro de alianzas y a 13 días el periodo de inscripción de candidaturas. No veo ningún dato respecto al periodo de la campaña electoral, si es que la campaña queda mismo en 8 días o se amplía a 10, a 12, no sé, no veo. En los twitters de la noche, que eso es fundamental. Obviamente, este es un proceso extraordinario, pero es igual que como cualquier otro proceso, ¿no? Tiene las mismas complejidades. Se eligen presidente, asambleístas, va la consulta de los Días Unidos, en Quito la consulta del Chocó, y estamos hablando que cada ciudadano va a manejar 4 papeletas y en el caso de Quito 5 papeletas, es decir, es un proceso igual, y este proceso, si hay segunda vuelta, es mucho más complejo. Veo que, por ejemplo, el plazo de 45 días que hay entre primera y segunda vuelta es mucho más amplio. Cuando yo hubiera ajustado más bien el plazo entre primera y segunda vuelta, que es una papeleta y es más fácil organizar, ¿sí? Y hubiera ampliado la fecha de la primera vuelta. Obviamente, aquí nuestras preocupaciones como colectivo era el tema de plazos estrechos que se están imponiendo a las organizaciones políticas y a los ciudadanos para participar. En segundo lugar, al tema de plazos, nos preocupaba el que todo esto nos vaya a implicar una afectación a los derechos de participación. También pude observar anoche que un tema importante y que va a generar polémica en estos días, que es la participación de la mujer, el porcentaje de participación paritario, va a generar conflicto, porque a pedido de las propias organizaciones políticas se va a quedar en el porcentaje del 30%, cuando la disposición transitoria tercera y el artículo 99 ya tocaba la aplicación paritaria de 50% hombres, 50% mujeres. Y en binomio, si el binomio encabezaba mujer, el vicepresidente era hombre, y al revés, si el presidente es hombre, la vicepresidenta debía ser mujer. Y ahí va a haber un nivel de conflictividad por la lucha permanente en defensa de sus derechos de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, y están en su derecho, porque lamentablemente la asamblea que cesó cuando hizo la reforma del 3 de febrero del 2020 no redactó adecuadamente este tema, y la interpretación de la disposición
transitoria tercera, habla de las elecciones subsiguientes, ¿no? Y esta es la elección subsiguiente, de tal suerte que ese es uno de los temas de conflictividad que hay. También hay otros temas que le preocupan al colectivo, que tiene que ver con el tema de esta guerra digital que ya inició al día siguiente del decreto de muerte cruzada, la falta de control a las plataformas digitales y a las redes sociales, y que se confunde la terminología del artículo 202 del Código de la Democracia. Ahí, en ese artículo, se establece que la promoción electoral financiada por el Estado, es decir, una parte de la campaña, de la propaganda electoral, ¿sí? Solo cubre radio, prensa, televisión, televisión digital y vallas publicitarias. Y dice, se excluye de esta promoción, de este financiamiento, las redes sociales. Pero bajo financiamiento privado de las propias organizaciones, se utiliza muchísimo ahora, en un nivel, yo diría, muy importante. Se utilizan las campañas en redes sociales y en plataformas digitales de todo tipo, de tal suerte que el Consejo Nacional Electoral, por disposición constitucional y legal, está obligado a controlar la propaganda electoral. Si no lo controla, se convierte en cómplice de esta batalla digital que transgrede los límites de la moral pública y de la ética política. Porque además estas grandes campañas a través de redes neuronales, a través de troll centers, a través de la promoción de los candidatos, porque también promocionan los candidatos, ¿no es cierto? Lo que hace es tener primero un escaso control o nulo control. Y ahí hay cientos de miles de dólares que se invierten. Esos pagos no se realizan aquí, se realizan afuera en el exterior, porque los dueños de las plataformas digitales no están aquí en el Ecuador, pero se realizan pagos, se hacen contrataciones. No es que les permiten libremente difundirlas. Y esto deteriora la calidad de la participación política en un proceso electoral. Si no hacemos algo frente a estas batallas, guerras digitales que se producen, donde con absoluta maldad política se distorsiona la calidad, la condición, la dignidad, la honra de las personas, de los candidatos, y no hay este tipo de control, esto va a ser la selva, tierra de nadie, y esto nos preocupa sobremanera, ya que obviamente no permite una participación adecuada. Y por otro lado, en estos plazos tan ajustados que ya se ampliaron de ciertas instituciones jurídicas, nos preocupa también los medios de impugnación, que existan organizaciones, obviamente, que no van a tener derecho, no van a poder participar, los ciudadanos y normas que van a confrontar, especialmente en el proceso de calificación, de inscripción de candidaturas y de accionamiento de los medios de impugnación, porque ahí hay normas vinculadas también con plazos, ¿no es cierto? De tal suerte que esta participación también va a ser restringida. Y vamos a ver, como no conozco todavía el contenido, de cuánto es el gasto electoral autorizado, porque si tenemos un periodo de campaña reducido y unos niveles de gasto que están establecidos en el artículo 209 del Código de la Democracia, 40 centavos por elector, ¿no es cierto? Eso implica casi 7 millones de dólares, de tal suerte, para primera vuelta, de tal suerte que si la campaña es reducida, se redujo también el monto del gasto o se dejó abierto sin regular ese tema y vamos a tener unas campañas absolutamente millonarias
atosigadas, y además que muy poca gente puede llegar a esos niveles de inversión, porque de ese monto de gasto electoral que esté establecido en el 209, un porcentaje va a la promoción electoral que financia el Estado, y habrá que ver presupuestariamente si lo que esté establecido como asignación del Estado para la promoción es una cantidad que alcanza o que no alcanza para difundir las propuestas de los candidatos y que puedan hacer su campaña. Bienvenido al doctor Esteban Ron, decano de Derecho en la Universidad Internacional SEC. Doctor Ron, ¿cómo ve este calendario electoral apretado? ¿Cómo cumplir las normas en medio de este escaso tiempo? Buen día. Miguel, muy buenos días. Al doctor Carlos Aguinaga, un saludo fraterno siempre, doctor. Un gusto estar con usted, honrado. A ver, el calendario electoral no tenía mayores rangos de movilización, salvo el tema de la segunda vuelta, como bien Carlos lo señala, ¿no? La obligación constitucional hizo pena inclusive de una destitución del Consejo Nacional Electoral por parte de la Corte Constitucional en el caso de una convocatoria errónea o en su defecto no convocar a las elecciones tras muerte cruzada, está ajustado a 30 días. Lamentablemente, el dispositivo de la muerte cruzada, esta institución político-jurídica, hace que la organización electoral tenga que actuar de manera emergente con elecciones extraordinarias. Ahora bien, de acuerdo al último calendario electoral que fue sociabilizado ayer en altísimas horas de la noche, creo que a los medios de comunicación y también a las autoridades provinciales, podemos ver los siguientes plazos y Carlitos se ha hecho ya un ajuste, algo de lo que el colectivo Voces por la Democracia estaba pugnando y también de lo que se conversó ayer en el Consejo Consultivo. En primer lugar, se amplía el plazo de la democracia interna. Se habían previsto apenas 8 días, ahora se tienen 16 días para hacer los mecanismos de democracia interna que son constitucional y legalmente obligatorios para todas las organizaciones políticas. Obviamente aquí estamos en un régimen de autoorganización de estas y se tendría que aplicar cualquiera de las 3 opciones que se establecen para realizar los procesos de democracia interna. En este sentido, podríamos hablar de democracia interna representativa, es decir, a través de la dirigencia. Obviamente esto merma la calidad democrática de las organizaciones políticas, pero es la reacción que se tiene que dar y para eso existen las dirigencias. Hay un periodo trascendental que no se lo establecía en anteriores procesos electorales, pero creo que es un proceso de estimulación de coaligaciones de carácter política y es un plazo de 14 días para el establecimiento e inscripción de alianzas electorales. Eso es sumamente importante porque ya vemos que algunos candidatos están con organizaciones coaligadas, con sus candidaturas, y es más importante todavía que esta vez el Consejo Nacional Electoral sí haga una revisión de los acuerdos de alianza, los límites y si estos realmente están de acuerdo a 2 parámetros, al legal, pero también en lo que tiene que ver con el campo de organización gubernamental o plan de trabajo. Ya tuvimos un desastre en un plan de gobierno de organizaciones coaligadas de último momento que lamentablemente devinieron en lo que tenemos en este momento en el país. La inscripción de candidaturas, que es sumamente importante, también tiene un plazo de 14 días. Sí, en estos 14 días, las organizaciones políticas tienen que, a través de los formularios electrónicos que establezca el Consejo Nacional Electoral, realizar dicha inscripción. Pero aquí tenemos un juego, Miguel y Carlitos, tenemos un juego a través del cual nosotros no podemos saltarnos, y creo que tengo que resaltarlo como abogado, los plazos y términos de las impugnaciones y de los recursos, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Si bien los 2 organismos pueden actuar de manera más rápida que los plazos establecidos, los plazos que determina el Código de la Democracia para evacuar recursos administrativos y contenciosos electorales son fatales. Estamos hablando de 3 a 7 días, ¿sí? Con un promedio de 5, así que tal vez por eso se juega un poco con las fechas. De ahí el periodo de campaña ha quedado en 9 días y eso va a ser complicado, al menos con el periodo de campaña de la primera vuelta, debido a que en la dispersión existente, en ese transfugismo que es el resultado de la dispersión, las organizaciones políticas van a tener que sociabilizar 2 cosas. En primer lugar, sus candidatos. Y recordemos que en estas elecciones atípicas desde el ámbito de la política no van a tener un arrastre electoral por el desgaste de los nombres de las organizaciones políticas, así que tendrían que realizar un proceso de configuración para la asimilación de un personaje,
¿sí? De un actor que haga un posible arrastro electoral. Entonces tenemos una campaña de carácter personal. Y otra cosa que es muy importante, y como no tenemos una Asamblea Nacional al momento, el control social pasa al ciudadano, al elector. ¿Y esto qué quiere decir? Que los planes de trabajo, los planes gubernamentales, porque no hablemos de plan de gobierno para 1.3 años, los planes gubernamentales de reacción y contención tienen que ser sociabilizados. Yo no puedo ofrecer 256,000 casas, ¿sí? Para un año y medio, sino que tengo que hacer una priorización de agenda gubernamental. Finalmente vamos a la segunda vuelta y ahí concuerdo plenamente con Carlos. ¿Y qué es lo que determina el Código de la Democracia? Que deben mediar 45 días entre la primera y segunda vuelta. Estamos hablando de más de eso. Entonces, por ahí el Consejo Nacional Electoral tranquilamente pudo ajustar esta situación entre la primera y la segunda vuelta, y para la campaña de balotaje tenemos 18 días, del 24 de septiembre al 2 de octubre, ¿sí? De lo que vemos es que el Consejo Nacional Electoral pretende asignar escaños después de toda la evacuación de los recursos de los nuevos asambleístas el 5 de octubre y realizar la entrega de credenciales para el binomio presidencial el 15 de octubre, cumpliendo con lo que establece la ley, que tiene que señalarse 10 días de diferencia. Esas son las apreciaciones generales respecto del calendario. Hay que señalar, Miguel, y con esto concluyo, que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral se ve atado de manos para ejecutar tanta programación dentro de este ciclo, a efectos de cumplir principalmente el decurso de plazos legales en el ámbito de los recursos que pueden plantearse. Así que con esas salvedades, pues termino la intervención, estimado Miguel. Una inquietud adicional, Esteban, a propósito de lo que decía el doctor Carlos Aguinaga, y el tema de redes sociales es incontrolable. Totalmente. Esto es uno de los grises que tiene el Código de la Democracia, y que además no se ha logrado operativizar a través de estas relaciones interfuncionales con otras entidades de Estado. En el año 2021, el Consejo Nacional Electoral firmó un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones, para las últimas elecciones 2023 se firmó un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones a efectos de hacer al menos una contingencia de monitoreo de lo que sucedía en redes sociales. Carlos ya decía, nosotros nos enfrentamos jurídicamente a dos situaciones con las redes sociales: la extraterritorialidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Todas las plataformas se encuentran fuera del país, y lamentablemente cuando uno se suscribe a estas redes sociales con cualquier tipo de cuenta, ojo, troles o propias, ¿sí? Se sujeta a las reglas que están fuera de este país. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? O lo único que puede hacer el CNE como organismo gubernamental, porque ojo, que las cuentas oficiales de organismos gubernamentales tienen que ser identificadas de acuerdo a las políticas de cada una de las redes sociales, denunciar y generar estas secuencias de denuncias a efectos de que se bajen algunos troles. Entonces, en primer lugar, no podemos someternos a una extraterritorialidad ni a un juzgamiento externo. Y otra cosa que es súper importante es la no personalización de estas, ¿sí? Porque los flujos comerciales en las redes sociales, los pagos a las redes sociales, lamentablemente no pueden ser triangulados a una persona. Le pongo un ejemplo claro, Miguel. Carlos Aguinaga es candidato, ¿sí? Y yo soy muy buen amigo de Carlos Aguinaga, y pauto publicidad desde mi cuenta Esteban Ron para la candidatura de Carlos Aguinaga con mi tarjeta de crédito. Eso es intrazable, finalmente, a efectos de hacer una imputación al gasto electoral. Entonces, estos grises, y les digo una cosa, no solo son en el Ecuador, sino son en el mundo, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos existe esta fuga de información a efectos de realizar determinaciones votacionales, como lo que sucedió en The Great Hack con Donald Trump. Así que lo único a lo que se puede apelar, Miguel y Carlos, es a estos manuales de las buenas prácticas electorales en la era digital. Ha servido ya en Argentina, sirvió ya en Brasil, y que las organizaciones políticas se comprometan a efectos de firmar un acuerdo de buenas prácticas en medios digitales. Pero obviamente en el submundo de las redes digitales de los troles no podemos generar ningún tipo de control, Miguel. Tenemos tiempo y aquí sí desarrollaremos y profundizaremos el tema del proceso electoral, pero una pregunta final y una respuesta que les exigimos muy puntualmente. Bueno, ¿cuál debiera ser la prioridad en este proceso corto
para que de alguna manera haya plenas garantías desde el CNE y no vivamos episodios pasados? Doctor Carlos Aguinaga. Bueno, yo creo que la prioridad es evitar los abusos en todas las etapas de la campaña. Esa es la prioridad, porque hay muchos abusos, se transgrede la ley, no hay control de propaganda, va a haber ahora mecanismos extraordinarios que van a estar fuera de control y hay que activar una inteligencia, hay que activar estos mecanismos de tal suerte que el ciudadano no se sienta atosigado, por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que también lo más importante es el conocimiento o la vinculación del ciudadano con el proceso, con los candidatos. Hay a veces todas unas campañas de interconexión, de conocimiento, de capacitación, de difusión, de orientación, por si no vamos a elegir los mismos malos. Y ya sabemos que no hay democracia interna en las organizaciones políticas. O sea, esto es una fantasía, una falacia, de tal suerte que aquí lo que ocurre es que siguen estas elecciones representativas en transgresión del artículo 108 del Código de la Democracia. No hay elecciones primarias verdaderas, los ciudadanos no eligen, los afiliados tampoco acuden a las urnas, esto sigue siendo manejado por las élites y la calidad de la democracia sigue en deterioro. Y este proceso no va a ser la exclusión. Por eso es que debemos incentivar el que se utilicen nuevos mecanismos, como decía mi querido Esteban, interrelacionales entre organizaciones para controlar no solo el Ministerio de Comunicaciones, también el CRI, también la Fiscalía, es decir, una serie de organismos que pueden ayudar y contribuir en base al principio colaborativo para una organización un poco más justa en la participación política electoral, ¿no? De tal suerte que tengamos un mejor nivel de elecciones y no aumente el desagrado de los ciudadanos frente al proceso político. Doctor Esteban Ron, ¿cómo preservar esto, cómo controlar mejor desde el CNE y recuperar la calidad de la democracia, que es uno de los objetivos, y que no sigamos viendo las mismas, perdóname, payasadas en la campaña y candidatos de alquiler, como ya comienzan a salir? Miguel, Carlos, en primer lugar, mientras no haya una reforma a esta norma, a esta cláusula válvula que tenemos en el Código de la Democracia para eliminar las candidaturas invitadas, no vamos a poder cambiar este tema del transfugismo. Ahora bien, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar en estas elecciones? Y son elecciones extraordinarias. En primer lugar, todo va a fluir en torno al elector. Por no tener los tiempos especificados para una campaña electoral o en virtud de responder esto a un clivaje de reorganización de fuerzas políticas, el Consejo Nacional Electoral debe trabajar pro elector, dotándole a esta de cualquier tipo de información respecto de los candidatos y organizaciones políticas participantes. En segundo lugar, para evitar este tipo de candidaturas, ¿sí?, el Consejo Nacional Electoral tiene que ser muy estricto al momento de realizar la vigilancia de las organizaciones internas. Tiene el personal suficiente para supervisar todas y cada una de ellas. Tiene que hacer un ejercicio de transparencia. Por ejemplo, veo que ya suenan candidatos que tienen suspendidos los derechos políticos o fueron censurados en la Asamblea y van a poder ejercer un periodo después de su posición de 2 o 3 meses. Eso debería sincerar el Consejo Nacional Electoral con las organizaciones políticas. Finalmente, la transparencia... Perdón, a propósito de lo que usted dice, doctor Ron, para que lo precise, quienes fueron, por ejemplo, cita ustedes, censurados, necesariamente no pueden ser candidatos. Quien haya sido censurado por la Asamblea Nacional para ejercer un cargo que no necesariamente es una función pública, el ser legislador. Sí, a ver, Miguel, aquí hay que ser súper tajantes en ese sentido. Cuando una persona es destituida o censurada a través de un juicio político, la inhabilidad de ejercicio de cargo público, y eso está corroborado con el Ministerio de Trabajo, es total. No existen excepciones. Lamentablemente, nuestro Código de la Democracia tiene un déficit en cuanto a la eficacia normativa y generó un vacío. Es decir, una persona que no
que está en goce de derechos políticos, pero que ha sido censurada por un juicio político, puede inscribir su candidatura. Su candidatura puede ser calificada, puede hacer campaña, pero al momento de posesionarse por tener esta inhabilidad suscrita por el Ministerio de Trabajo, no lo va a poder hacer. Así que la organización política tiene que ser responsable respecto a esto. O va a poder posesionarse, si extrapolan la norma, después de que cumpla el periodo de censura. ¿Y qué va a gobernar? 2 o 3 meses. ¿Sí? Entonces, Miguel, hay que ser súper conscientes en ese sentido. La destitución no implica la pérdida de derechos políticos en el ámbito laboral. Diferente es que a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada, una persona no goce de derechos políticos. Ahí ni siquiera puede inscribirse porque es un requisito fundamental. Pero los censurados no pierden derechos políticos, solo no pueden ejercer cargo público por 2 años. Ojo, ni la ley del servicio público, ni la ley orgánica de la función legislativa establecen excepciones. Y es tan sencillo como esto, Miguel, entrar a la página del Ministerio del Trabajo, digitar mis 2 apellidos, mis 2 nombres, Ron Castro, Esteban Patricio, poner mi número de cédula y claramente el ministerio especifica que no existen excepciones. Entonces eso es muy importante, ese sinceramiento de las organizaciones políticas. Y otra cosa, la comunicación estable, perenne del Consejo Nacional Electoral. Que se haga un gabinete de comunicación a través de sus consejeros para que sean ellos los únicos voceros y entre ellos tengan una vocería unívoca, porque lamentablemente cuando los consejeros se dispersan y generan información diferente, obviamente porque tienen un cálculo de carácter político propio, es cuando se genera este caos y la desconfianza en el CNE, Miguel y Carlitos. Efectivamente, una de las exigencias tendrá que ser transparencia y no opacidad, que sí ha demostrado el CNE durante los últimos procesos. Bueno, le seguiremos convocando y hablando, porque esto está en ciernes, está en construcción, un proceso rápido electoral para la primera vuelta del 20 de agosto. Al doctor Carlos Aguinaga y al doctor Esteban Ron, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Estevita. Gracias, un abrazo. Muy buen día, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para hablar sobre temas vinculados con el ambiente político, la campaña electoral y la posición de Creo frente a las nuevas elecciones. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.